Buenos días o buenas tardes. Hoy vamos a estudiar una de las obras fundamentales de la literatura en idioma español, o podríamos decir prácticamente la obra cumbre de todo el idioma español y una de las obras más importantes de todo el mundo, Don Quijote de la Mancha, perteneciente a la narrativa barroca, parte del siglo de oro de la literatura española. Vamos a estudiar a su autor, Miguel de Cervantes Saavedra. La biografía del autor. Miguel de Cervantes nació en 1547 en Alcalá de Henares. Esto queda en Madrid, en España. Se enroló en la Armada Española, es decir, fue militar, y participó con heroísmo en la batalla de Lepanto. La batalla de Lepanto fue una batalla muy importante que determinó prácticamente todo la derrota de los turcos sobre el Mediterráneo. Y de esta manera los países como Italia o España, Portugal, que estaban dominados o invadidos por los turcos, obtuvieron su independencia. Esto fue una batalla entonces muy importante y muy decisiva que marcaría una época importante en la historia de España y prácticamente de toda Europa y del mundo. En esta batalla de Lepanto es donde Cervantes es herido por un disparo que recibe en el pecho y en el brazo izquierdo, y por eso es que él casi desde ahí se queda como que no puede tener mucho movimiento de su brazo izquierdo. Esto le valió un sobrenombre con el cual es conocido hasta ahora, el Manco de Lepanto, ¿no? Este nombre dado pues por su heroísmo de Miguel de Cervantes es como hasta el día de hoy se le conoce. Sin embargo, con una mala suerte pues extrema, cuando estaba regresando ya después de la batalla hacia España, los corsarios asaltaron el barco en el que viajaba Miguel de Cervantes, lo capturaron y lo llevaron prisionero hacia Argel, es decir, hacia Turquía, y estuvo preso durante 5 años, estuvo secuestrado. ¿No? Fueron unos frailes trinitarios los que pagaron un rescate por él, y recién en 1580 regresó a Madrid, en donde encontró lamentablemente a su familia en la ruina económica. Esto fue algo muy doloroso para Miguel de Cervantes Saavedra después de haber pasado por todas estas penurias, de haber participado en la guerra, ser herido en la guerra, ser secuestrado durante 5 años, ser prisionero, hasta ser rescatado y luego llegar y encontrar a su familia en la ruina. Entonces, frente a esta situación es que Miguel de Cervantes se dedica a escribir. En 1605 él publica la primera parte de El Quijote, que tuvo mucho éxito, pero lamentablemente el éxito duró muy poco. ¿Debido a qué? Debido justamente a que en aquella época no había mucha gente que supiera leer y escribir. Entonces los libros eran vendidos con una limitación, básicamente, a las personas que podían leer nada más. Entonces, luego regresa a Madrid, vive con muchos apuros económicos y se dedica básicamente a escribir. Como ya estaba pues manco, estaba un poco mayor de edad, ya no podía dedicarse a otros trabajos, se dedicaba básicamente a escribir. ¿No? Va publicando así algunas novelas como las novelas ejemplares, El viaje del Parnaso, 8 comedias y 8 entremeses, y publica la segunda parte del Quijote ya en 1615. Sin embargo, su triunfo literario no necesariamente significó que tuviera un éxito económico. Le permitió básicamente sobrevivir, pero nunca pudo salir de la pobreza. Sus últimos meses de vida estuvo escribiendo una obra llamada Los trabajos de Persiles y Segismunda, que fue publicada ya póstumamente, póstumamente significa después que él murió. Murió en el 23 de abril de 1616. El 23 de abril es una fecha muy importante desde aquella época, que justamente el 23 de abril se celebra el Día del Idioma Castellano.
Y el Día del Idioma Castellano es justamente en honor al más grande escritor de idioma castellano, que es Miguel de Cervantes Saavedra. Murió en pobreza y fue enterrado básicamente por la caridad, es decir, sus vecinos, sus amigos tuvieron que colaborar para que pueda ser enterrado, ya que murió en mucha extrema pobreza Miguel de Cervantes Saavedra. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la obra cumbre y una de las más leídas y publicadas a nivel mundial. Se calcula que hasta ahora se deben haber publicado y vendido cerca de 500 millones aproximadamente de ejemplares, 500 millones de libros del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esto lo convierte en el libro más leído de todo el mundo, ¿ya? Después de la Biblia, pues, pero la Biblia sabemos que es publicada pues por organizaciones religiosas y todo lo demás, ¿no? O también hay otros libros que son publicados pues por entidades estatales o políticas. Sin embargo, de los libros que no son publicados por instituciones religiosas o instituciones estatales o políticas, El Quijote de la Mancha es el libro más leído y más vendido de todo el mundo. El Quijote narra la historia de un hidalgo manchego. ¿Qué significa manchego? Significa originario de La Mancha, ¿no? De unos 50 años aproximadamente, que se vuelve loco por leer muchos libros de caballerías. Es decir, él leía libros donde el protagonista era un caballero andante que iba por la vida luchando, ¿no? Para poder ayudar a todos los que lo necesitaban. Esto era un caballero andante y eran las novelas que se publicaban en ese tiempo. Para tener una idea, es similar a algo que hoy tenemos, por ejemplo, que son las películas de superhéroes. Entonces, los caballeros andantes eran los superhéroes de esa época y obviamente se publicaban en libros, que era la única manera de poder difundir en aquella época, ya que no existía ningún medio tecnológico de los que hoy estamos tan acostumbrados a conocer. El protagonista entonces, Don Quijote de la Mancha, Alonso Quijano en realidad se llamaba, llega a creer que estas narraciones caballerescas son reales, ¿no? Como alguien que llegara a creer que los superhéroes son pues de verdad, ¿no? Y entonces él también decide salir de su aldea y empieza a convertirse en un caballero andante, ¿no? A imitar prácticamente lo que él había leído en los libros. En su mente, como está loquito, pues confunde la realidad y la literatura. De esta manera, por ejemplo, una venta o una posada en el camino le parece a él que es un castillo. Cuando ve molinos de viento le parece a él que son gigantes. Los rebaños de ovejas a él le parece que son ejércitos. Y en fin, son parte de las fantasías en las cuales el Quijote de la Mancha confunde la realidad con lo que él había leído en los libros de caballería, ¿no? Esta es una imagen sumamente conocida, pues, ¿no? De Quijote de la Mancha acompañado justamente de un personaje tan importante como él, ¿no? Sancho Panza, que era su vecino y a quien él lo llevó como ayudante, ¿no? Quijote de la Mancha montado en su caballo, Rocinante, y el Quijote de la Mancha pues montado en su burrito. El Sancho Panza montado en su burrito. La estructura de la obra fue publicada en dos partes. La primera parte fue publicada en 1605 y la segunda en 1615, con 10 años de diferencia. La primera parte narra dos salidas. La primera, una salida muy breve, donde salió muy solo el Quijote de la Mancha, y luego ya narra la segunda salida, que abarca casi todo el libro, donde sale acompañado de su escudero Sancho Panza. Y luego viene la segunda parte del Quijote, que recoge pues el único viaje ya, la tercera salida, que básicamente es el viaje final que realiza este señor Alonso Quijano, que él mismo se denominaba el Quijote de la Mancha. Los personajes son muy importantes porque constituyen símbolos que hasta la actualidad perduran. Es una obra muy importante porque sus personajes son simbólicos. Algo que refleja muchísimo la realidad de todos nosotros. Veamos. Don Quijote es el modelo idealista. Es el hombre noble, bondadoso, pero que ve todo el mundo como pues a su estilo, ¿no? Entonces es el hombre que lucha por la justicia, que lucha por los pobres, que lucha por los huérfanos, que lucha por las viudas, que lucha por la gente que lo necesita, ¿no? Entonces es una persona heroica y caballeresca.
representa el idealismo. Todos en algún momento tenemos personas que conocemos o nosotros mismos somos idealistas, es decir, creemos en un ideal, creemos en la justicia, creemos que el mundo no debería haber injusticias, que no deberían abusar de la gente, que no debería haber corrupción. Toda la gente en el mundo tenemos algo de Don Quijote dentro de nosotros. Y por otra parte tenemos al otro personaje tan importante como el Quijote, que es Sancho Panza, que representa el lado contrario, representa el materialismo. Es decir, Sancho Panza no es un hombre idealista, sino es un hombre popular, un campesino, que es muy práctico y muy materialista, ¿no? Él simplemente va a ayudarlo al Quijote porque le paga, y basado en algunas promesas que le hace el Quijote, ¿no? Donde le promete pues, que le va a dar mucha riqueza, ¿no? Porque le dice, los caballeros andantes ganan mucho oro, entonces yo te voy a dar ese oro a ti, y entonces Sancho Panza se emociona por ello. Entonces, también en algún momento, mucha gente en el mundo somos así, ¿no? Somos como Sancho Panza, así pensamos en nuestra propia necesidad, no solamente pensamos en los ideales, sino en algún momento de repente pensamos en nuestra propia necesidad. Se llama Sancho Pancista, una persona que solamente piensa en él mismo, en su propia necesidad, en su barriga, como se dice comúnmente, y no en la necesidad común, en los ideales o en los valores universales. Por otro lado, tenemos a un personaje importante, la Dulcinea del Toboso, que en realidad es un personaje irreal que solamente existió en la mente de Don Quijote, ¿no? Está basado en una vecina de Don Alonso Quijano, y que en realidad pues él lo idealiza que fuera una princesa, una dama de alta alcurnia, y a la que supuestamente en ella él se inspira para poder realizar sus obras heroicas que supuestamente realiza este Quijote de la Mancha, ¿no? Y por último, el narrador, que es muy importante porque el narrador constituye un cambio innovador en toda la literatura de esa época, lo que se llama la técnica de caja china, porque él nos cuenta de que esto está basado en un manuscrito de un árabe, ¿no? Entonces, es como si fuera una traducción, pero no es obviamente una traducción, sino que el escritor Miguel de Cervantes Saavedra utiliza esta técnica narrativa para poder, de alguna manera, hacernos imaginar mejor pues toda esta situación que se narra, esta historia en todo caso de los hechos heroicos del Quijote de la Mancha. Entonces, esto constituye básicamente una situación sumamente innovadora para la época. Todo el libro está lleno de actos simbólicos, pero al mismo tiempo una gran sabiduría y un gran humor, ¿no? Si uno lee el Quijote, uno se va a dar cuenta pues de las peleas del Quijote contra los molinos de viento, contra los rebaños de ovejas que él pensaba que son ejércitos, y cosas de ese tipo que son realmente graciosas a primera vista, pero que están llenos de simbolismos y de enseñanzas muy importantes que reflejan muchísimo la realidad del mundo y la realidad de las personas.